Buenas y bienvenidos sean todos a este podcast. Nosotros somos Silver Wizard Hola. y Wizard, y esto es 2DM Entra en un bar. Y tenemos ahí un tema en el tintero hace rato que lo venimos como medio anunciando, y ya que hace poco hicimos el podcast sobre alineamientos, esto vendría a ser como una especie de continuación. Estoy hablando de personajes malignos y cómo rolearlos básicamente. Y el pequeño disclaimer que voy a hacer al principio de todo es que esta es nuestra interpretación porque no hay material oficial al respecto y de hecho algunas de las cosas que vamos a decir van un poco en contra de la guía de alineamientos y esas cosas. Así que habiendo hecho la introducción, se me ocurre preguntarte, ¿qué tiene que tener para vos un personaje maligno? Cordura. ¿Qué tiene que tener un personaje maligno? Sí, cordura, consistencia, tiene que tener maldad, tiene que tener actitud y un muy buen trabajo de interpretación, sobre todo. Una sana dosis de compañerismo. Creo que como estoy diciendo reglas que valen para cualquier personaje, me parece. Bueno, pero es un muy buen punto de partida porque hay muchos de esos conceptos que dijiste que en un personaje normal son obvios, pero sin embargo parecieran contradictorios en un personaje maligno. Por esto de que el manual los plantea un poco como, sobre todo los caóticos malignos, los plantea como estos personajes irracionales y locos y todo eso. Y a veces queda fuera esta parte de esto que vos decías del compañerismo, de somos una mesa de amigos que nos juntamos a jugar y la idea es pasarla bien en conjunto. Y a veces haces un personaje maligno, pareciera que es una invitación a jugar en contra de tus compañeros, digamos. Y la visión que nosotros tenemos de eso es completamente distinta. Y también, como decías, vale para cualquier personaje porque de hecho es cualquier personaje, solamente que es maligno, digamos. Pero me gustaría entrar primero que nada y teniendo todo esto en cuenta, en la parte en la que el sistema de alineamiento se rompe cuando pasas de la neutralidad para abajo, porque pareciera, y de hecho no tengo pruebas pero no tengo dudas, de que está diseñado como para que, bueno, de neutral para arriba está hecho para los players y de neutral para abajo está hecho para los NPC. Entonces te plantea como una versión súper antagonizada de los, o súper exagerada, mejor dicho, de los alineamientos malignos, que son muy funcionales para el típico malo loco de final de campaña, pero cuando se trata de un personaje que querés jugar con tus amigos se complica un poco bastante. Sí, a ver, hay una realidad en la que yo estoy completamente de acuerdo con vos y es el hecho de que creo que este es un juego pensado para jugarlo con personajes buenos. O neutrales, digamos. Y el personaje maligno es un personaje que queda más bien en la línea de los NPC o de los enemigos o del boss final. Las campañas, digamos, oficiales tienden un poco a esto de, en muchas en las que venían indicados los personajes que podían llegar a jugarlas o el tipo, o incluso en las que vienen con los personajes prehechos, la mayoría son de alineamientos caóticos buenos, caóticos neutrales, neutrales buenos. Rara vez te encontrás un neutral auténtico porque, como vimos en el podcast de alineamiento, tiende a ser un poco difícil de llevarlo, pero es muy extraño y te diría que estoy casi segura de que en ninguna te vas a encontrar con un maligno propuesto como protagonista de campaña. Y esto tiene que ver con que se reserva la cuestión de la maldad en esta pugna del bien y el mal, se reserva la cuestión de la maldad para el oponente, para el enemigo, para aquello que tenés que vencer. Y entiendo un poco el punto o entiendo un poco la perspectiva desde la cual Calabozos y Dragones toma esto, hace este planteo, y es que es más llevadero, es más fácil de integrar en un grupo, de integrar en una sociedad y de pensar el comportamiento de un personaje de base bueno que el otro, sobre todo cuando te vas al otro extremo de la tabla y te vas a un caótico, maligno, recontra loco, recontra malo. Pero de alguna manera me parece un poco
pongámosle triste, porque jugar malignos tiene una riqueza muy singular. Te da un gusto, te da un sabor a la partida muy singular y yo creo en lo personal, y estoy casi segura que vos estás de acuerdo, que un maligno es totalmente integrable a cualquier parte. Sí, sí, estoy, sí, 1000% de acuerdo. Y para mí el problema radica en que hay como una doble vara para juzgar qué tan extremo es un alineamiento. Lo hemos hablado algunas veces, esto de que el caótico bueno es el espíritu libre que le roba a los ricos para darle a los pobres y qué sé yo, y el caótico malvado es un tipo que prende fuego cosas y está loco. Y es como, pará, separemos, o sea, como vimos, la tabla de alineamientos se divide por dos ejes y la parte caótica en el caso del bueno significa una cosa y en el caso del maligno significa otra. Nadie piensa que el caótico bueno está loco. Sin embargo, cuando el malo es caótico, sí está loco. Entonces, creo que de ahí nacen como los clichés, digamos, que hacen que sea injugable un caótico maligno, por ejemplo, en una campaña de personajes buenos o neutrales. Sí, y también creo que tiene que ver un poco con el tema de la línea de la interpretación, que uno tiende a pensar que cuando va a interpretar un alineamiento, un eje la parte del eje del bien y el mal del alineamiento, se tiene que notar constantemente. Entonces, cuando vos estás interpretando un bueno, siempre va a ser mucho más fácil, más destacable y no va a molestar sobre todo a nadie el hecho de que vos estés continuamente demostrando obras de bien o actos de bien, ya sea desde abrirle la puerta de la carreta a la lady de turno que se va a bajar, hasta darle una moneda a un pobre cuando vas caminando por una ciudad. Son microactos de bien que demuestran que tu personaje es bueno, y que no solo van a ser tolerados, sino que también muchas veces van a ser aplaudidos o se van a notar. Y se hacen todo el tiempo, porque es una conducta bastante normal en un héroe, en un personaje, pero eso también lleva al otro extremo, lleva a pensar que cuando vos estás del lado del eje del mal, del otro extremo, digamos, de este eje, tenés que estar siendo malo todo el tiempo. Tenés que estar demostrando continuamente que tu alineamiento es maligno. ¿A través de qué? A través de actos malignos. Entonces surgen cosas como el pícaro ladrón asesino que sale a matar porque sí o que va a cagar al party robándole y porque es malo. Y así empiezan a nacer estas justificaciones tan planas que yo creo que estás de acuerdo o que por lo que nos conocemos, digo, sabemos que ambos resentimos tanto, que es la explicación de mi personaje es así. Sí, yo Y te voy a implantar una nueva regla que es que si tenés una acción bizarra y la justificás con esto es lo que haría mi personaje o mi personaje es así, automáticamente está muerto y te tenés que hacer uno nuevo. permadeath para él. Sí, 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 sí. Se ahogó con saliva y se murió. Bueno, es algo que bien me podría pasar a mí en cualquier momento. Eh, Eh, en el podcast de alineamientos defendimos bastante el sistema de alineamientos. Creo que para equilibrar un poco las cosas y en honor a la verdad, digamos, es una guía el sistema de alineamientos y es como una especie de brújula, bueno, no es como una especie, es una brújula moral. Y eso implica que por más que vos seas legal bueno, sos una persona igual. O sea, no es que todo el tiempo vas a estar haciendo cosas que tienen que ser sí o sí legales y buenas. No vas a robar, no vas a andar recurriendo a la violencia porque sí y cosas por el estilo, no vas a hacer acciones malignas. Pero eso no quiere decir que todo el tiempo tenés que estar demostrando lo legal bueno que sos. Y lo mismo pasa en el caso del legal maligno o del caótico maligno. A ver, sos caótico porque no crees en las instituciones y no crees en un orden impuesto y cosas por el estilo, pero no es que toda tu vida es caos. Es una posición ética frente a la vida, digamos. Puede ser que un personaje, o sea, de hecho, un personaje loco va a ser caótico, seguramente. pero no necesariamente va a ser maligno. No necesariamente va a ser maligno, pero además no todo PJ caótico va a ser loco. No se cumple a la inversa. Entonces vos podés tener tranquilamente un personaje caótico maligno que sea el tipo más cuerdo del mundo
y eso, y que simplemente no crea en las instituciones, deteste a la guardia, deteste a la nobleza, deteste las normas de la sociedad, etcétera, etcétera, y quiera generar un status quo distinto a partir de la fuerza, por ejemplo, y digamos que eso lo va a hacer maligno. Es un caso posible. Y sin Ujú. embargo, sigue siendo una persona que tiene sentimientos, que tiene emociones, que tiene ambiciones y Sí, que por lo tanto va a funcionar con otras personas que tienen las mismas cosas, digamos. yo creo que se cae un poco en los clichés o en las malas interpretaciones, porque, a ver, nosotros siempre que hacemos estos podcasts advertimos, avisamos hasta el hartazgo que es nuestra opinión. Y normalmente no categorizamos en algo bueno o algo malo, porque no somos quien para hacerlo. O sea, es una perspectiva de que viene de la experiencia del juego y nada más, no es que tenemos la gran verdad. Si yo digo ahora en este momento, se cae en esta mala interpretación, lo que juzgo como malo es el hecho de que es algo que a la larga va a chocar con el resto de la mesa, es una conducta que va a chocar con el resto de la mesa y que va a hacer que tus compañeros pasen un mal rato y vos también y probablemente tu DM también. A eso voy cuando digo mala interpretación, no quiere decir que el que no juegue un maligno, como lo digo yo, está mal. La cuestión que yo creo que puntualizar tanto determinados aspectos, aislarlos y creer que el comportamiento completo de un personaje está basado solo en esos aspectos, es lo que lleva a que el maligno, el que juega maligno, piense que todo el tiempo tiene que estar haciendo el mal y que tiene que ser malo 100%, malo 24/7, full time. Porque eso te lo deshumaniza, te quita esa tercera dimensión de sentir un personaje vivo. Y vas a caer en creer que como sos malo no vas a poder, no te puede caer bien nadie, no te puedes encariñar con nadie, no puedes tener una relación de pareja, no puedes generar lazos de amistad o no podés ir un día a una ciudad y divertirte en un parque de diversiones. Tenés que estar con cara de culo teniendo pensamientos negativos 24 horas al día. Claro, con la nubecita arriba Con de la la cabeza. nubecita que te llueve, claro. Entonces, creo que también parte un poco por eso. Se analiza mucho esta herramienta que es el alineamiento desde un solo aspecto. El alineamiento está conformado por dos adjetivos: legal maligno, neutral maligno, caótico maligno, bueno, bla, bla. Y muchas veces se toma esos dos aspectos como dos pilares y se olvidan que alrededor de eso hay una construcción que tiene que ver con la vida misma del personaje, que no se va a definir por un eje. Y eso es solo una parte, pero tiene que tener lo otro también. El maligno que te dice yo soy un tipo, soy un ser vengativo y odioso porque me mataron a mi mamita y yo a mi mamita la amaba, está mostrando dos aspectos distintos: el hecho de que puede sentir amor por una persona y también puede odiar cuando le quitan algo. Y como dijimos, como recuerdo haber dicho en el podcast que grabamos sobre el tema de los alineamientos, Quinta relativizó un poco eso al quitar un poco el peso sobre los alineamientos. Y aunque no sean la cosa más preferida que yo tengo en lo personal, con el tema de mostrar que puede existir un paladín de la venganza, por ejemplo, te está quitando la venganza como un rasgo que antes era tomado típicamente para un maligno. Sí, claro. Eh, entonces, en ese punto es como doy un poco la derecha a que lo alivianaron de alguna manera y también están tratando de mostrar que hay conceptos que uno tenía a lo mejor en el ámbito exclusivo de los personajes malignos y que en realidad no te hacen maligno. Ser vengativo no te hace ser un personaje malo. Y ahora tenés un paladín que sigue un juramento de venganza y sin embargo no es malo. Sí, Eh, sí, es un poco, o sea, planteándolo así, es un poco bizarro Quinta Edición, pero bueno, es eh, bizarro, sí, es bizarro, no lo niego, pero de algún punto ayudó un poco a palanquear esto de no caer en el estereotipo tan fijo de que si sos vengativo y tenés planes de quitarte de encima a tal chabón porque hizo tal cosa, sos malo, soy malo, tenme miedo. sí, también la otra cuestión es que hay formas más elaboradas de tener un personaje maligno o metas más elaboradas para un personaje maligno que
quiero matar a alguien. Porque es obvio que si quieres matar a alguien y tu única motivación en la vida es esa, sos maligno, digamos. Oh. Salvo que el que querés matar sea malo, entonces ahí sos automáticamente bueno, ¿no? Pero hay formas mucho más elaboradas. De hecho, un paladín de la venganza es bueno, pero sin embargo, esto quiere aniquilar a alguien o algo. Pero hay otras motivaciones. Puede ser una idea súper radical como la de Thanos, por ejemplo, que lo habíamos puesto de ejemplo en el podcast de alineamientos. Y esta cuestión de imponer su forma de pensar por la fuerza y exterminar a la mitad de la población universal. Eso también. Ujú. Pero hay como más un debate filosófico de fondo, que si le sacas la parte de eliminar a la mitad del planeta igual sigue estando. Y también tenés personajes como Vegeta de Dragon Ball, por ejemplo, que el tipo se enamoró, tuvo una familia, tiene una familia, y de hecho pasó de ser el villano al antihéroe, pero el tipo, por más que cambió su forma de actuar, no cambió su forma de pensar realmente. Él sigue pensando que los Saiyajin son la raza superior, y si él pudiera lograr que el mundo esté dominado por los Saiyajin, quizás lo haría, digamos. Así que es como un personaje legal maligno. Y sin embargo tiene una familia y pelea al lado del héroe y no se lleva nada bien con el héroe, pero conviven y funcionan. Y no es una cosa artificial, no es lo que pasa en algunas mesas que es bueno, igual tenemos que tirar para adelante juntos porque somos una party y tenemos que ganar el jueguito, digamos. Hay una cosa en esa relación que hace que la historia se mueva un poco para adelante. Y de hecho la historia llega a un punto en donde Goku sin Vegeta o Vegeta sin Goku no existirían. Eso se puede lograr en una mesa con un personaje bueno y un personaje malo conviviendo. El punto es que los objetivos del personaje malo no entorpezcan a los del personaje bueno y viceversa, para que las dos historias se puedan desarrollar en simultáneo. Que creo que ese es el key de la cuestión. ¿Cuáles son los objetivos que tiene tu personaje que lo hacen malo y no una persona normal? Y en mi experiencia, por lo menos, los personajes malignos que he tenido yo, por lo menos, que funcionaron y que duraron más de una partida, son los que tenían objetivos que no los ponían o sea, abiertamente como una persona horrible, básicamente. Por más que lo fuesen, porque muchos eran personas horribles, pero para mí la clave está en encontrar esa meta a largo plazo de tu personaje o ese objetivo o ese anhelo que lo ponen en la vereda opuesta en cuanto a la ética o a la moral, y aún así lo hacen una persona funcional que puede interesarse por quiero derrotar a este nigromante o quiero proteger este reino, para que tengas una razón por la cual jugar la campaña, que es algo que, bueno, a veces lo hemos hablado alguna que otra vez, pero en general la motivación de tu personaje para estar en la campaña es tu responsabilidad, no es responsabilidad del DM que a vos te interese Ujú. jugar su partida, digamos. La cuestión en general con los malignos es que tienden a resultar extremadamente planos, sí, o pareciera que tienden a resultar extremadamente planos si intentan mantenerse en el nivel de la mesa, llevarse bien con todos y seguir la aventura. Es como si automáticamente pareciera que el player tiene que restringirse para poder estar en una mesa siendo maligno. Y muchas veces eso lleva a preguntar, ¿por qué lo dejas hacerse un maligno si después no lo vas a dejar demostrar eso o tener algo referente a eso? Y en realidad, justamente la razón por la que muchas veces personajes malos no encajan con personajes buenos es por cómo se toman esos extremos, por cómo se suelen tomar los malos. El malo puede funcionar perfectamente en un party de buenos. ¿Por qué? Porque no tiene por qué estar todo el tiempo demostrando su maldad. Su maldad no tiene por qué estar enfocada hacia sus compañeros inmediatos, ni siquiera hacia la misión que está planteándose una campaña. Puede que tenga intereses a los cuales hacer esa campaña sirva. Y a lo mejor no le importa el final, no le importa si lo que están tratando de conseguir es liberar un reino, porque capaz que ese reino que se libera sirve para atacar un reino que él odia y eso lo posiciona en una jerarquía y es movimiento de piezas, como es una especie de juego intelectual como el ajedrez también de alguna manera. Hay malignos que la juegan así, de
utilizo todo esto en mi favor y a lo mejor durante toda la campaña no te demuestra ni una sola vez tener maldad. Y esa es una, creo, de las mejorcitas maneras de llevar un malo dentro de una partida. Saber que la maldad puede estar enfocada en algo que va mucho más allá que tus compañeros inmediatos o en la finalidad de la campaña. Y que podés usar eso como herramienta para impulsarte a llegar a tu verdadero deseo. Y que ese deseo va a seguir siendo maligno, porque sos malo en el fondo. Sí, para mí creo que esa es la manera más divertida, por un lado, más desafiante también, y más interesante al final del día de jugar un personaje maligno. También hay otras opciones intermedias, porque yo creo que esa es como la más extrema, si querés. O sea, lo más contrario al cliché del caótico maligno, digamos. Creo que hay opciones intermedias y se me ocurre, por ejemplo, si tuvieses un asesino que es neutral maligno o legal maligno y que su interés es manejar la ciudad en las sombras o manejar el gremio de asesinos del lugar o lo que sea. No necesariamente se tiene que mostrar como alguien maligno a los ojos de los demás, y de hecho va a tener todo el interés en que su ciudad no se destruya porque él quiere manejar ese gremio de asesinos. Y existe la posibilidad como DM de ir dándole a ese player ciertas interacciones o hacerlo ir escalando, o sea, ir avanzando en pos de su deseo a lo largo de la campaña en paralelo a lo que está pasando por otro lado. Uh-huh. Creo que eso es otra situación donde el personaje malo puede ser malo durante la campaña y hacer cosas malas sin entorpecer la trama principal, sin desviar la atención a miren qué malo que soy, te voy a robar las cosas mientras dormís. Me parece que Uh-huh. también es como una válvula de escape para eso, porque obviamente la persona que se hace un personaje maligno, evidentemente quiere jugar personaje maligno. Me parece que es una buena válvula de escape para esa intención del jugador sin entorpecer la campaña principal, que puede funcionar. Se me ocurre ese ejemplo ahora, pero bueno, hay muchas maneras de aplicarlo usando esta herramienta de, bueno, yo te dejo ser malo en este canal, digamos, y después sigue la trama por el otro lado, y son dos cosas que van en paralelo. Vos vas a lograr lo que vos querés y ellos van a lograr lo que tienen que hacer y todos contentos, digamos. Sí, y además hay una cosa que yo creo que también se ve muy poco y que está muy poco aprovechada, y es el hecho de que es muy difícil que en una campaña o en una historia en general vayas a encontrarte fuerzas del bien enfrentadas, porque el bien tiende al bien y tiende a las alianzas y generalmente las fuerzas del bien tienden a ser cófrades o a unirse por una causa justa aunque después se separen y aunque sus métodos sean distintos. Entonces, puede ocurrir, sí, pero es mucho más difícil que los de tal reino encabezados por un paladín de Tyr se enfrenten a los de tal reino encabezados por un paladín de Lathander. Y es más, esa clase de enfrentamientos por lo general no terminan en la fuerza bruta, terminan en diálogos, en acuerdos, en arreglos, se busca la forma pacifista. El mal, en cambio, es todo lo contrario. Las fuerzas del mal siempre están en este juego de confabulaciones en donde si se alían temporalmente o se juntan es porque tienen el objetivo de pisarle la cabeza a alguien más y no permitirle el avance, pero esas alianzas son muy efímeras. Sí. Y generalmente, porque el mal se soba en sí mismo, es que terminan rompiéndose de la peor manera esa clase de alianzas. Entonces, una de las herramientas también muy aprovechable es que uno tenga un maligno con determinados ideales y en determinada línea dentro de la partida y los enemigos sigan siendo malignos, con otros objetivos de otra línea, con otros fines, y sigan siendo enemigos. Sigan siendo el enemigo malo al cual hay que derrotar, aunque vos en el grupo también tengas un malo, sin caer tampoco en grandes confabulaciones, ni en jugadas tipo ajedrez, ni nada, algo simple. Malo contra malo es algo común, bueno contra bueno es algo bastante más difícil. Sí, de hecho, si vamos a Reinos Olvidados, no hay ninguna deidad buena que tenga como enemiga una deidad buena, digamos. Sin embargo, hay deidades malignas que tienen enemigos de deidades malignas. De hecho, no sé si hay alguna deidad maligna que se quiera con otra o que se alíe sí. Sí, que salía sí, pero que
tengan algún vínculo medianamente duradero, no. En D&D en general, Sí, en D&D, sí, podés tomar porque el setting que vos quieras y va a ser igual. Pero eventualmente Takisis estaba casada con Sargonas y no se querían demasiado, y sus hijos no querían demasiado a sus padres, y se hacían campañas en contras en Dragonlance, y es como hay mucho juego, la maldad te da mucho de ese juego. Entonces no es tampoco necesario mantenerte con que si vos sos un maligno de alguna deidad que a lo mejor no tolera la nigromancia, hay que ponerle enemigos muertos vivientes al frente porque es lo único a lo que va. No. Puedes no, ponerle a alguien del mismo credo, de hecho, y le puede partir la cabeza igual. sí, tal cual. Sí. Cirista for the win. De hecho, no, estaba pensando recién mientras hablabas y no recuerdo una sola vez que haya jugado un personaje maligno donde el enemigo haya sido un personaje bueno o una facción buena. No recuerdo. O sea, donde hayan habido involucrados personajes buenos que son las campañas largas que juegan personajes malignos, ¿no? Eso porque no llegué a dirigirte una cruzada de Bahamut en contra de tus clérigos de Tiamat. No, no me tientes. Eh, Pero sí, a ver, si vos tenés un, no sé, clérigo de Bane, un guardia negro de Bane, y lo primero que te topas en tu camino es un paladín de Tyr, ahí tenés el malo contra el bueno y el bueno como enemigo si el personaje de tu campaña es el maligno. Pero es muy raro. Y también es sí, muy raro que no es como, yo tuve un player una vez que me escribió que se hizo maligno porque una horda de paladines atacó su aldea. Eso no pasa, gente. claro. ¿Por qué Eso una no horda de pasa. paladines atacaría No tu tengo ni la aldea? menor idea, pero su trasfondo era que él era un hechicero que practicaba sus magias con los chanchos de los corrales de su villa y que se hizo maligno porque una horda de paladines atacó su aldea y mató a todos. Ok, Ese era su trasfondo. Pero no, eso no pasa, gente. No hay hordas de paladines. guay. Tampoco atacarían una aldea. Qué, qué ocurrente. Pero bueno, sí, efectivamente creo que el tema es el objetivo, qué es lo que, a dónde apunta tu personaje maligno, a quién tiene que vencer. Va un poco y un poco entre el DM y el player, ¿no? Obviamente. Pero creo que como player, si vas a jugar un personaje maligno, ten en claro que tenés que tener metas que no entorpezcan al grupo, si querés que funcione, obviamente, y que no jugar contra la party. Y como DM podés poner un enemigo final maligno tranquilamente y el personaje maligno tiene toda la motivación de igual partirle la mandarina en gajos por esto que estábamos diciendo. Y eso hace que el grupo sea cohesivo independientemente de... ¿no? Ujú. Sí, yo creo que una cosa destacable de lo que acabas de decir, importante de repetirlo también un poco, es este hecho de que cuando se hagan personajes malignos, no enfoquen la maldad hacia sus compañeros de party. O sea, no enfoquen la maldad hacia perjudicar el grupo. Piensen que una mesa de rol se sostiene con un grupo. Entonces ese grupo tiene que funcionar. Les puede divertir ser un ñomo loco hinchapelotas que va a ir haciendo pequeñas micromaldades y eso a la larga va a cansar a sus compañeros. Y si bien no son grandes maldades, sí entorpecen, porque el DM se va a tener que detener un montón de veces o a corregir esa conducta o a evitar que pase a mayores o a evitar que se den eventos entre players que por ahí no es lo ideal en una mesa y no se deberían dar. Y eso se simplifica y se soluciona de raíz, guiando al jugador a nunca hacerse un personaje cuya finalidad sea entorpecer el funcionamiento del grupo o tenga una deliberada maldad hacia sus compañeros de mesa. Hay montones de maneras de enfocar el mal, como venimos mencionando, y hay montones de objetivos que el mal puede tener a futuro y que pueden dar grandes campañas o sidequests o muchas herramientas para los DM y que jamás tocan el nivel del party, el nivel del grupo que está en una mesa jugando rol. Y eso me parece sumamente importante porque también es un poco cliché el ladrón que cuando el party se acuesta en la hoguera y le toca la guardia a él, le roba a los compañeros. Sí, sin ni hablar. Bueno, y también hay un tercer escenario, creo que vamos por el número 3, así que voy a decir que era el tercero, donde
los personajes buenos saben que él o los personajes malos son malos y viceversa, y aún así tienen que cooperar porque hay un mal demasiado grande enfrente, que pone en riesgo a todo el mundo, digamos. El privilegio del mal mayor. Exacto. Entonces, momentáneamente tiene que haber una tregua para que todos cooperen. Y ese es un caso donde los personajes malos no van a hacer cosas malas contra los buenos porque están en una tregua y puede haber cierta tirantez entre las dos facciones, pero aún así van a cooperar para, para sobrevivir, básicamente. Eso ya va más quizás del lado del DM, es una alternativa y si tenés una mesa que tenés personajes buenos y malos, no es mala la idea de ponerles una zanahoria muy grande enfrente como para que se organicen y cortar con las fricciones. Recuerdo un party donde un paladín dragón dorado de Bahamut colaboraba con una clérigo dragón rojo de Tiamat. Y coexistieron casi desde el principio hasta el final de la campaña sin que medie ningún smite en el medio. Sí, y de hecho se insultaban a menudo, pero se ayudaban, de hecho, y se han salvado la vida mutuamente más de una vez. Pero había un mal mayor que perjudicaba a ambos bandos y se trataba simplemente del equilibrio y la subsistencia de lo que cada uno creía. Y en ese caso no valía la pena que el pala degollara a la clériga cuando estaba durmiendo, ni que la clériga se comiera el pala cuando estaba durmiendo, porque no servía de nada, eran necesarios a su manera para unir fuerzas en contra de esto que amenazaba a ambos bandos. Por lo menos para mí fue manejable y estuvo muy bien y en ningún momento se dio esto de tener que palanquearla o ponerte el taparte los ojos así, no mirar para poder mantener ese statu quo. Creo que se dio algo bastante fluido y son cosas muy interesantes encima de ver en rol. Me lleva a eso a una reflexión y es que el mal nunca puede ser un capricho, o no debería ser un capricho. Si vos estás en una situación como esa, por ejemplo, y tenés al paladín durmiendo, si lo matás es por el capricho de decir lo tengo que matar porque es un paladín y soy malo, entonces voy y lo mato. Pero en realidad si estás jugando y estás metido en el personaje y qué sé yo, no es lo que harías porque adelante tenés un problema 1000 veces más grande y hasta quizás lo necesites. Entonces, si estás en esa situación donde no corresponde que lo hagas, no es necesario que lo hagas y te perjudica a vos hacerlo, termina siendo el capricho de tengo un personaje malo y tengo que hacer cosas malas y punto. Yo he tenido personajes, he tenido clérigas malignas que han estado en party con paladines del bien, bien, y la decisión de no atacarlos, no matarlos, no joderlos o lo que sea, era una cuestión simple y sencilla de supervivencia. Ellos eran la bola de carne y metal que iba adelante y evitaban que la gente me pegara a mí, listo, era más que justificable tenerlos ahí, total les pegan a ellos. Después encima le metes una curita que les da urticaria porque saben que sos malo Claro. y disfrutás un poco de eso. Bueno, pero también está ese tema de que, como decíamos antes, los personajes malignos rara vez cooperan entre sí y los personajes buenos sí. Si vos estás en una party con personajes buenos, antagonizarlos es el camino más rápido a la tumba, digamos. Entonces, tiene que haber un poco de inteligencia de tu parte y decir, por mi bien, lo ideal sería que trate de manejar la situación lo mejor posible para eventualmente poder llegar a lograr lo que sea que quiero lograr con vida. Sí, a ver, en ese sentido podemos poner tranquilamente el ejemplo del asesino que está parado en el medio de un playón de entrenamiento con 20 soldados y el objetivo es un general que lo tiene enfrente. No va a sacar el arma y lo va a matar ahí porque tiene 20 soldados que se le van a echar encima y lo van a matar en 5 minutos. Claro. Y va a ser cumplir el objetivo para morir después y eso no tiene sentido. Entonces, ahí empieza el juego de pensar bien en hacerlo en un momento donde nadie te vea, donde no se note, donde puedas salir completamente impune, poner a todos esos soldados a tu favor para que te ayuden a cumplir tu objetivo
y quedar como el inocente que no hizo nada, y toda esa clase de juegos, que creo que son lo más rico de la parte del maligno. Ahora, también, y para hacer justicia, tiene que haber una predisposición del otro lado. Porque si vos tenés y a vos te ha pasado esto, vos tenés un personaje maligno que viene jugando tranquilo, que no hace nada en actitud de maligno hacia otros, pero tenés compañeros de mesa que saben que sos malo y porque saben que sos malo te están todo el tiempo picaneando para ver si te pueden enganchar, tampoco es un juego cómodo y tampoco es un juego que dé buenos resultados. Sí, de nuevo, depende mucho de la situación. En el caso particular había un mal mayor adelante que justificaba que eso no hubiese sucedido, digamos, ¿no? Entonces, a mí, en mi criterio, digamos, había como un poco de metagame ahí de no meterse completamente en el personaje o en la situación. Pero A mí me ha pasado jugando personaje maligno y teniendo un paladín en la mesa, que el paladín tire el detectar el mal solo porque sabía que yo era maligna y estaba ahí. bueno, Porque lo había visto en la hoja. Es metagame. eso es Y a eso metagame, voy sí. y a eso voy con que tiene que haber también un poco del otro lado, tiene que haber un poco de aceptación o predisposición de parte de los otros jugadores de hacer a un lado el alineamiento que puedan ver en tu hoja y juzgarte y juzgar el personaje por la manera en la que se comporta dentro del party. Porque si no es como en desmedro o en desmerecimiento del rol que vos querés darle al personaje. Vos podés pasar toda una campaña siendo el tipo más bueno del mundo, aunque tu alineamiento sea maligno, porque a lo mejor la razón de ser maligno no va apuntada a la interacción con la gente que tenés alrededor. Sí, y también creo que eso justo hoy estaba hablando de ese tema en otro ámbito, del Divine Sense o la habilidad del paladín de detectar el mal. Uh-huh. Y primero que nada, o sea, te obliga, no es que te obliga, pero como que fomenta muchísimo el metagame porque si te pones a spamear la habilidad, a usarla cada vez que podés en cada NPC o en cada personaje que te cruzás, pierde la gracia, digamos. Y por otro lado, no es que detectas el alineamiento instantáneamente, porque vos podés percibir, por más que estés al lado de un asesino, si el tipo se está comportando de manera legal y aparentemente buena, y vos sentís una energía negativa, quizás el tipo tenga una maldición, quizás, no sé, pueden haber un montón de fuentes de esa energía que estás percibiendo. Uh-huh. Pero también creo que del mismo modo que si el personaje maligno se hace un personaje que está hecho para castigar y perjudicar a la party, si vos te haces un paladín y tu único motivo de existir es arruinarle la vida al jugador que es un personaje maligno, también está mal, digamos. De nuevo, la Uh-huh. idea es jugar un juego en grupo y llevar la aventura adelante. Y bueno, Uh-huh. tiene que haber un Sí, nivel de confianza, digamos, ¿no? yo solo lo decía porque estábamos como enfocando todo desde la perspectiva de quien juega malignos, pero también tiene que haber ese mismo sentido común y esa misma coherencia tiene que estar de todos lados. Sí, sí, completamente, completamente. Eh, Y es importante eso porque yo no sé si jugaría un personaje maligno en una mesa donde no conozco a nadie, por ejemplo. Creo que tiene que haber un cierto grado de confianza con los demás jugadores, no solo con el DM, sino con los demás jugadores, de que haya camaradería. Dios, qué difícil que fue eso. Eh, te casteo un sí, restablecimiento mayor o algo. necesito resetear, me tiró pantallazo azul. Eh, Bueno, a lo que voy es que tiene que ser con pinches los personajes como para saber que vas a poder desarrollar tu personaje sin que te tiren un Divine Smite en la cara a la primera de cambio. Ujú. Sí, hablamos siempre de un tipo de mesa en particular en donde, o sea, un tipo de mesa tirando a ideal, donde las cosas funcionan de la manera en la que deben o que deberían. Y dentro de ese tipo de mesa ideal creo que está también el no jugar a ganar, el rol no se gana. No, Jugar a claro. compartir, jugar a poder crear algo en conjunto, y eso implica cofradía entre los jugadores, se conozcan o no. Pero sí es cierto que cuando vos no conoces al resto de la gente de la mesa, no sabes cómo se pueden llegar a tomar enterarse en el momento en el que les toca enterarse que sos maligno. Porque muchas veces esa clase, generalmente el maligno cuando arranca en una mesa no muestra la hoja y no se dice que es maligno,
se puede llegar a tender a ver a lo largo de la campaña porque el DM lo quiere de esa manera y lo va guiando de esa manera. Y a veces cuando no conoces al resto de la mesa no sabes cómo los otros players se van a tomar que vos tengas un personaje maligno y si no lo van a sentir como me estuvo cagando todo este tiempo, que por ahí es el riesgo que se corre. Entonces sí, yo creo que tiene que haber una cofradía en el grupo en general y una confianza con el DM de que te va a hacer el aguante cuando vos jugás un maligno entre buenos. Bueno, yo no tengo nada, por ejemplo, contra la persona que hace un personaje maligno y al final de la campaña termina revelándolo, qué sé yo, de una manera que cambia el final de la campaña, por ejemplo, o genera un giro en la trama principal y deja esa sensación de, me estuvo engañando todo este tiempo. Ujú. Porque lleva mucha habilidad hacer eso, digamos, no es algo tan fácil, salvo que el DM te la esté dejando servida, ¿no? Pero Ujú. hacerlo de manera inteligente es como, bueno, te aplaudo, está bien. Sí, yo no tengo, eso lo comparto con vos, yo no tengo nada con esto de la gran revelación del final y quedar de cara porque te enteraste que el tipo que tuviste al lado fue maligno todo el tiempo. Ahora, si esa gran revelación implica que ese ser maligno se haya cargado todo el sentido de lo que vos estuviste haciendo como personaje, ya cae en otro No, frasco. claro. No, Y esto lo digo porque yo lo viví en una campaña con un compañero de mesa en donde nosotros estuvimos mucho tiempo, fue una campaña muy larga, y creo que pasamos cerca de un año conviviendo, coexistiendo y compartiendo con ese personaje al que queríamos, al que le tomamos cariño, y al final de la campaña, que fue la gran revelación, nos enteramos que no solo él era malo y estaba con el grupo de los malos, sino que había sido el que nos había estado cagando todos los planes que a nosotros no nos salieron a lo largo de la campaña. claro. Y el tema con esto fue que nunca tuvimos un indicio de eso, de parte de nada. O sea, fue algo muy encubierto por el DM para que nunca nadie se diera cuenta. Entonces no tuvimos tampoco la chance de afrontar ese problema de otra manera y durante toda la campaña la pasamos mal porque ninguno de nuestros planes resultaba nunca. Siempre nos salían las cosas mal. Claro, teníamos adentro la persona que nos traicionaba. Bueno, Eh, justamente, o sea, vuelvo a lo otro, digamos. No estoy en contra siempre y cuando no cuente con una complicidad del DM inclinando la mesa en una dirección, ¿no? Porque si no ya es injusto para el resto de la party. Aún así, no es el tipo de personaje maligno que yo prefiero, digamos. O sea, sigo pensando que la motivación y los logros del personaje maligno no tendrían que impactar negativamente en los personajes buenos. Porque si no, de nuevo, es como esta cosa de, bueno, estuviste no roleando lo malo que eras hasta el final y como que nos primereaste, por decirlo en criollo. A mí no me agrada del todo eso, me parece que termina siendo un poco como... termina siendo favoritismo, aun cuando no haya habido real intención de que lo sea. Sí, Sobre todo, a ver, lo mío es un caso puntual, lo pongo como ejemplo porque es una partida que yo viví como player, pero como para completar el panorama, mi personaje se murió al final de esa campaña. Y la razón de morir de mi personaje fue que fue engañado por un compañero de mesa, entonces no se siente bien, no te deja un buen sabor. no, para mí eso no, yo como DM no lo acepto eso, digamos. Claro, por eso, a ver, tiene que haber un compinchismo por parte del DM cuando te permite jugar un maligno que va de la mano de cómo DM guiarlo, ponerle ciertos eventos que puedan favorecer al personaje de él, pero no en relación del party, sino en relación del objetivo Claro, que él pueda tener. Y dentro de lo posible alejar el objetivo del maligno de algo que se relacione con el party o hacer que el party termine compartiendo ese objetivo. Entonces van a ir todos hacia el mismo lado, todos hacia la misma cosa y el malo se va a favorecer porque va a cumplir su objetivo de maligno y los buenos porque a lo mejor ese objetivo era pelear contra algo que le iba a destruir el pueblo. sí, Eh, tal cual. Lo otro genera choques y sobre todo genera una mala experiencia, algo que vos mucho tiempo después recordás como no fue un final de campaña, sobre todo si te hace perder un personaje.
Ahí ya como que queda en el nivel de es de lo peorcito que he roleado en mi vida. Sí, ni hablar. Yo particularmente lo digo desde... A ver, he tenido personajes malignos que la party no tuvo nunca motivos para enterarse que eran malignos. Y he tenido personajes abiertamente malignos. Todo el mundo sabía que lo eran y sin embargo no han cometido hechos malignos adelante de la party. Y no porque se estuviesen reprimiendo, sino porque los personajes eran así, o sea, estaban hechos así. La malignidad, por decirlo de alguna manera, de esos personajes no pasaba por miren qué malo que soy, sino que iba más allá de eso. En el caso de la clériga Tiamat, porque quería un mundo donde los dragones cromáticos dominen todo, lo cual es Me, algo bastante maligno. me río porque me imaginé el player presentándose con el maligno, dándole la mano al party, dándose vuelta y pateando a un viejo, Claro, golpeando al bartender, tirando un gato. claro, Soy malo, témanme. témanme. Pero es que es así, digamos. En el caso de un clérigo de Tiamat o un clérigo de Yar, por ejemplo, que serían como los más comparables, vos podés estar con una party de buenos tranquilamente, porque a vos lo que te interesa es que tu deidad al final del día domine el mundo. O sea que vos podés hacer cosas en función de eso y avanzar en función de eso, sin necesidad de que aquí y ahora a tu grupo le pase algo malo. Es más, podés ir avanzando mientras avanzás con el grupo. Y en otros casos he tenido personajes que no, ni siquiera es que decía, pues los acompaño a estos pibes así mientras tanto voy avanzando en mis planes macabros. No, quizás realmente tenían ganas de colaborar en una causa y aún así tenían ganas de después acceder al poder de la manera que sea para lograr sus fines. Una cosa no quita la otra, porque quizás el tipo estaba recontra convencido de lo que él iba a hacer era lo mejor para todo el mundo, aunque sea por la fuerza y aunque, bueno, el objetivo final fuese inherentemente maligno. Sí, y aparte volvemos de nuevo al primer tópico por el cual iniciamos esto. El maligno sigue siendo un ser vivo, un ser que interactúa en una sociedad y la maldad no es lo único que tiene. Entonces, cuando vos decís, a lo mejor tenía ganas de colaborar, y a lo mejor tenía ganas de colaborar porque por más que los compañeros fueran de tendencias al bien, eran sus compañeros y quién dice que no en el proceso de compartir aventuras se había encariñado y de alguna manera los había hecho parte de su grupo, de su mundo y quería protegerlos. Que seas malo no quiere decir que no puedas proteger a una persona, que no la puedas amar, que no puedas hacer acciones en defensa de alguien que obviamente van a estar tintadas de la manera en la que vos actuás cuando haces algo, y a lo mejor sos un poco extremo, un poco obsceno, un poco macabro para resolver ciertas situaciones, pero no quiere decir que no puedas querer a alguien, o que no puedas defenderlo, o que no puedas hacer un acto de bien. Eso también creo que hay que desmitificar un poco en las mesas, que el bueno puede ser un poquito malo en ocasiones y el malo puede ser bueno, puede Sí, tener pequeños actos de bien. No, eso creo que lo hablamos también cuando hicimos el podcast de alineamiento, que D&D cuando propuso todo este tema de manejarlo a través de puntos generó un poquito esto de darle el poder al DM de decirte, ay, acariciaste un gato, hiciste un acto de bien, entonces te quito un punto de maligno. sí. Sí, Eh, y además también la cuestión a tener siempre en cuenta es que así como el personaje, sea del alineamiento que sea, es una persona, está bien, para el personaje bueno es muy fácil porque en general las personas se consideran a sí mismas buenas. Un personaje maligno no se va a considerar a sí mismo maligno en general. Salvo que sea un villano, y los villanos están deshumanizados para antagonizarlos, entonces, nada, obviamente, sí, un nigromante, un lich, lo que sea, hace el mal de manera grotesca y está bien que así sea. Pero si pensamos en el mundo real, la persona más mala, en general no piensa que es mala, tiene una visión distorsionada del mundo o radical o lo que sea y cree que lo que está haciendo es lo mejor y es lo que hay, lo que debe ser hecho. Entonces creo que eso es algo a tener en cuenta cuando uno se hace un personaje maligno y piensa por qué es maligno este personaje. Es muy raro que alguien diga de sí mismo, no, yo soy malo y se lo crea realmente. Incluso los asesinos, digamos.
siempre tienen un motivo para justificar qué es lo que hacen. Y eso habilita que sea una persona que le gustan los perros, por ejemplo, o le guste dibujar o quiera lo mejor para su nación, por ejemplo, y la gente lo quiera y lo vote y después termine generando la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Son personas. Sí, el tema también es que creo que esto de apelar solamente a un aspecto o tratar de remarcar ese aspecto por separado, como para justificar determinadas acciones, ha hecho que se empiece a caer en el concepto de que todo maligno es un psicópata narcisista desconectado, con aislamiento emocional y una gran lista de manuales de psiquiatría. Y no tiene nada que ver. O sea, ¿puede un maligno estar loco? ¿Puede un maligno ser un psicópata? Sí, pero no tienen por qué ser todos así. No, y no quiero volver al ejemplo de recién porque es terrible, pero podríamos poner a Thanos, por ejemplo, como un ejemplo cercano y ficcional, además. El tipo está convencido de que lo que estaba haciendo era para el bien de todos. Él le estaba Ujú. haciendo un favor al mundo en su mente. O sea que él se consideraba un personaje bueno, en definitiva. Y está Bueno, bien, obviamente nosotros cuando lo analizamos decimos, no, es un monstruo, es maligno y qué sé yo, porque es también la manera más fácil de nosotros separarnos de eso. sí, y porque aparte nosotros estamos viendo el completo de la historia, o sea, nosotros somos espectadores de esa historia. Entonces podemos juzgarla y decir, bueno, van a pesar más los actos malignos que a lo mejor el razonamiento detrás de eso. Pero Sí, que siempre, necesitamos antagonizarlo, entonces necesitamos ponerle una etiqueta y como radicalizar la situación y tomar solamente lo malo, a veces porque obviamente lo malo sobrepasa por muchísimo a lo bueno que pueda haber, pero si vos te estás haciendo un personaje maligno, pensá que hay cosas buenas ahí, que es una persona que lo que sea, y pensá en algo que no sea simplemente voy a hacer el mal, temanme. claro. Bueno, yo siempre pongo como ejemplo mi maligno favorito, que es Ozymandias de Watchmen. Y si vos te pones a pensar, uno cuando ve la película, por decir algo que podés ver en 2 horas sin leerte el cómic y todo, cuando vos te pones a analizar lo que ves en la película, decís, no, es malo porque hizo que se muriera Comedian, porque hizo que se muriera el otro compañero, porque jodió al doctor Manhattan y no le importó nada. El tipo salvó el mundo haciendo eso. El tipo salvó al mundo de una inminente guerra en donde todo podría haber terminado destruido y se quedó completamente solo e incomprendido. Entonces, ¿es malo? Sí, es malo. Sus métodos fueron malos, fue confabulador, es un antihéroe, es un villano, pero aún así es un villano con un montón de aspectos, con un montón de bordes y con un montón de cosas que por ahí te hacen entrar en duda y eso le da calidad al personaje. Pasa más o menos lo mismo con Vegeta, que parece ser el malo, malo, malo y después empieza a tener una relación con Goku y después empieza a tener familia y después, si bien sigue creyendo que son superiores, empieza a tener otra visión de la Tierra y empieza a generar conductas heroicas a pesar de que en el fondo sigue siendo un villano. Creo que esa es la substancia de un buen maligno, de un maligno bien llevado. Sí, estoy de acuerdo. El poder darle diferentes aspectos y que ser malo incluso sea una especie de perspectiva que le puedas dar al personaje. Y tal vez nunca van a poder decir, uy, qué bueno que es este pibe, pero tampoco le van a poder bajar un castigar el mal en la cabeza porque sí, si en realidad está salvando a la aldea. Me parece que es una muy buena manera de jugar un maligno y es una muy buena manera de aprovechar un maligno también desde el punto de vista del DM. Sí, tal cual. De hecho, estaba pensando recién, para poner ejemplos que conozcamos la mayoría, por lo menos, supongo que
Game of Thrones es como un lugar seguro para eso. Si vas a la Madre de Dragones, por ejemplo, la mina liberó miles y miles de esclavos, se ganó el respeto de un montón y el cariño de un montón de gente, incluso de otros personajes que en un principio parecían malos que terminan como aconsejándola y siguiéndola. Y ahí uno también se da cuenta que esos que parecían malos quizás no eran tan malos. Y sin embargo, cuando al final ve que su objetivo se le empieza a escapar de las manos, deja salir su lado más reaccionario y más malo, si querés, por decirlo de alguna manera. Pero el personaje, estoy ignorando completamente la tragedia que fue la última temporada, ¿no? Pero Ujú. vamos a tomarlo como que era la idea del personaje como un todo. Eso puede existir, digamos. Puede haber un personaje que tenga las dos cosas. Que tenga. O sea, que tenga una maldad inherente, pero que aún así haga un montón de cosas buenas con eso para lograr un objetivo que le interesa egoístamente quizás o como sea, o que termine aplicando con métodos malignos. Quizás es un personaje que es más querible, entonces es más fácil relacionarlo que Thanos, por ejemplo, que claramente era el enemigo de la serie. Sí, Y pero yo creo que los malos más sustanciales, los mejores malos que uno puede encontrarse en la historia, tienen algún punto en el que le llegan al televidente, al espectador o al lector. Siempre tienen alguna particularidad. Thanos es malo, malo y lo odias y el chasquido y te desaparece los héroes y todo lo que quieras, pero cuando vos lo ves llorando porque para conseguir la gema del alma tiene que sacrificar a la que crió como hija, también te toca una beta, porque lo están humanizando, lo estás viendo emocional y todos los seres somos seres emocionales, entonces conecta. sí, Creo que tienen esos pequeños costados que siempre hay que darle para que conecten y se vuelvan buenos personajes. Daenerys es querible y hace muchas cosas buenas, pero cuando llega el punto de la realidad hacia el final, muestra lo que es y te das cuenta que los métodos que toma no son de una heroína, pero aún así todo lo anterior te conecta. Y creo que los villanos planteados como villanos en las historias casi siempre, son más claramente malignos. Qué sé yo, el nigromante que quiere dominar el mundo a fuerza de convertir a los dragones en dracoliches no tiene un costado donde conectarlo con algo. Es malo, tenés que derrotarlo. bueno, pero tenés otros personajes de Game of Thrones, por ejemplo, como Jaime Lannister. Al tipo lo único que le interesaba era su familia cercana, digamos, su hermana y sus hijos. Y al tipo lo único que le interesaba en la vida era eso. Iba a hacer lo que sea para, para mantener el estatus, digamos, de su familia y seguir en la de ellos, básicamente. Pero aún así, cuando se cruza con Brienne de Tart y se empieza a generar como esa relación de admiración y mezcla de honor de caballeros y qué sé yo, te muestra como el lado más humano y la capacidad del personaje de salirse de su túnel y entablar otro tipo de vínculo. Por más que haya sido solo ese, digamos, pero te Ujú. muestra el costado más noble del personaje. Em, Bueno, pero en Game of Thrones mismo tenés dos malignos que se muestran claramente malignos siempre, uno un poco más encubierto y un poco más desde el punto de lo vas notando en la medida en que va avanzando la historia, el otro es deliberado, que es Littlefinger, mm, pero Littlefinger y Cersei son dos malos malos, y con Cersei no conectás nunca, no, claro. porque en el fondo siempre te queda, tenés esa duda o la ves de esa manera a través de sus acciones y vos podés decir, uy, pobre mina, qué mal la pasó cuando la pelaron y la torturaron, pero no te llega, no le perdonás la maldad No, claro. como para decir, y con Littlefinger peor porque ese es deliberadamente malo de principio a fin, lo ves confabulando todo el tiempo y sabes que todo el tiempo hay intenciones individualistas y egoístas detrás de todo lo que hace. Son tipos de malignos muy válidos, pero también hay que reconocer que un malo como Cersei y un malo como Littlefinger son bastante difíciles de llevar en una partida de rol, por no decir imposible. Es que como jugador es muy difícil, salvo que se dé la situación justa para eso. Tiene que ser con mucha complicidad del grupo, digamos, y del DM, para que eso funcione. Pero es directamente antagónico el personaje, o sea que
va a hacer todo lo posible para perjudicar al resto del grupo, eventualmente, tarde o temprano lo va a hacer. Ujú. Y me parece que no da jugar un personaje así, salvo que sea el tono de la campaña, obviamente, ¿no? Jugar se puede jugar Claro. cualquier cosa siempre y cuando sea en el contexto adecuado. Y Eh, además porque creo que los malos tan deliberadamente malos requieren o necesitan del protagonismo que en una partida de rol no se le puede dar porque todos son protagonistas equivalentes, o sea, de la misma manera. claro, Entonces, para que un malo como Littlefinger pueda desarrollar todo su personaje, tiene que necesariamente ser protagonista o tener su momento donde vos lo veas en la historia en solitario, como te pasa en la serie de Game of Thrones. Y con Cersei pasa más o menos lo mismo. Y vos eso no lo podés llevar a una mesa porque en una mesa todos valen lo mismo. no, para mí necesita una cuota de poder narrativo eso gigante que solo puede tener el DM en una mesa de rol. Entonces, como NPCs pueden ser geniales, pero como personajes me parece que no tenés la autonomía para hacer funcionar eso. De nuevo, creo que tenés que cooperar con la partida indefectiblemente siendo un jugador. Entonces, no, son personajes de los que yo me alejaría, realmente. Ujú. El otro tipo de personaje, el más de tipo inteligente, confabulador, sí es mucho más llevadero porque si bien va a acomodar las fichas en el tablero en su favor o en favor de sus objetivos, eso no va a implicar a lo mejor cargarse a nadie del party o cargarse los planes del party, sino más bien un tratar de ser el titiritero que mueva los hilos a detrás de eso y de hecho pueden mostrarse súper carismáticos y hacer que los sigan y termine teniéndolos medio como a su servicio, sabiendo que se lleva tan bien con todos y lo quieren tanto que cuando él diga vamos a ir allá a hacer tal cosa, probablemente vayan. Sí. Entonces es como, cuesta tal vez un poco más, es un poco más difícil de rolear, es un poco más difícil te requiere estar todo el tiempo ahí trabajándolo, pero creo que es el más llevadero. Bueno, pero de nuevo, para lograr eso, necesitas leer las expectativas de los demás personajes y por lo tanto significa que vas a tender a llevarlos hacia acciones buenas para ganarte la confianza de ellos. Por lo tanto, de nuevo, terminas cooperando de una manera o de otra para que la historia avance, en definitiva, que es lo importante. Si no, siempre podés ser una persona de bien con tu party durante el día y a la noche salir a patear viejitos. También, sí, eso es viable. Y ganar tus puntos de maligno. Ahora, nosotros hemos jugado personajes malignos. ¿Cuál es el personaje maligno que hayas jugado que más te gustó jugar? El personaje maligno que más me gustó jugar no fue de D&D, fue de Mundo de Tinieblas. Un vampiro a la sombra, totalmente monstruo, confabulador, que era de estos tipos que no tenían ningún tipo de problema en acomodar todos los hilos a su favor para que sirvieran a su juego. Lamentablemente me tocó jugarlo poco tiempo, entonces me gustó la experiencia de jugarlo. Es un juego que se presta mucho para eso, entonces es como lo menciono, pero con menos valor, porque es un juego que está hecho para esa clase de personajes. Los vampiros de por sí no son buenos, no tienden a ser buenos, sobre todo si son muy viejos. Pero en D&D creo que la que vos conociste, la clériga de Shar que vos conociste, Annie, Sí, que tenía todo tipo de bordes ese personaje en cuanto a lo que era personalidad, lo que era historia, y era muy fácil, era muy llevadero en contacto con el resto de la gente y aún así seguía siendo una clériga completamente yarita, completamente devota de su fe, completamente inescrupulosa a la hora de conseguir cosas que favorecieran a su deidad y de posicionar su clero por encima de todo, pero ella podía coexistir muy bien entre malignos y entre buenos de la misma manera sin ningún tipo de problema. sí, de hecho sí, fue un buen personaje. Y aparte conseguiste bastantes cosas con ese personaje. O sea, fue un personaje relativamente exitoso en... Conseguí ser la mejor amiga de un dragón rojo. Sí, pero conseguiste que toda una facción del clero de Tiamat le deba cosas a Yar, que ya es bastante decir, digamos. Sí,
Sí, aparte ese personaje lo que tenía es que tenía su lado encantador, digamos, de alguna manera. Capaz que no tanto por carisma en sí, pero a su manera ella era bastante sincera en el trato con los demás y bastante sencilla. Y sabía muy bien detrás del contacto que tenía con la gente ver dónde estaban los puntos más poderosos. Entonces en su momento ella terminó en pareja con el Shadow Dancer más zarpado que había en la región, sabiendo que siempre tenía una sombra a su espalda que la cubría de absolutamente todo, entonces era virtualmente intocable. Y la gente de la que estaba rodeada también era gente que tenía su cierto poder, ya sea político, ya sea porque eran dragones, ya sea porque eran influyentes en la región, entonces es como supo a lo largo de su camino formar estos lazos y lazos fuertes y lazos reales, porque con tu personaje tenía un lazo muy real, ellas se querían un montón. Sí, claro. Eh, y de hecho con el Shadow Dancer que era su pareja también había una cuestión de afecto real. No es que era me acomodo con vos porque sé que sos poderoso. Hubo una cuestión de afecto real que hacía justamente que fuera mejor el juego, porque las respuestas eran reales, no había un sacar ventaja. Fue un posicionamiento muy real, fue una cosa que se fue dando mucho en rol. Terminó siendo un muy buen personaje, era muy llevadero jugar, más allá de su condición de clériga de Shar maligna. Es que eso es un punto importante. Para mí, una de las claves de ser posible para jugar un personaje maligno, que sea exitoso y que sea llevadero de jugar, es justamente que tenga lazos con los demás personajes. Porque si no es muy solitario jugar un personaje maligno y se hace tedioso en algún punto. Porque es como que todo el mundo Eh, te tenés que estar cuidando de absolutamente todo. se hace cansino tener que estar así como todo el tiempo en vigilia, todo el tiempo mirando por encima de tu hombro, si no va a venir alguien y te va a rajar la cabeza porque saben que sos malo o porque hiciste algo malo. Sí, Te agota y se vuelve repetitivo y se vuelve cíclico también, porque es todo el tiempo lo mismo. definitivamente. ¿Y vos? Yo Yo creo, creo. yo creo que yo sé la respuesta. Bueno, creo que el personaje más disfruté de jugar por ser maligno fue el hechicero que tenía maligno. Por El de esta. la, el de la nalguita mordida. Sí, sí, pero eso no fue por ser maligno, eso fue por torpe. Porque vino un oso polar terrible y todos corrieron más rápido que él. Pero, pero bueno. Y todos los que estaban con él eran buenos en ese momento. Porque el tipo tenía la capacidad esa de. Bueno, era un hechicero, tenía muchísimo carisma, muchísimos rangos en engaño. Y aparte era ilusionista, o sea que como que el tema del personaje iba por ese lado. Y si bien tenía su compañera de maldades, que era un personaje legal maligno y era caótico maligno, siempre, o sea, la parte caótica del personaje era esta de nunca te estoy mostrando la verdad, siempre estoy manejando otra cosa por atrás. Y sí, hay un nigromante al que hay que matar, me parece perfecto, porque no me interesa tener un nigromante así en el mundo. De hecho, odiaba la nigromancia al tipo. Y bueno, ha tenido arreglos con paladines, obviamente que o no sabían que era malo o no tenían pruebas de que era malo. Y de hecho después terminó construyendo una suerte de mega empresa Mm, y terminó siendo benefactor de una ciudad que había sido asediada y como que fue escalando en posiciones sociales, que era su objetivo porque el tipo quería tener una muy buena imagen visible para que todo lo demás pase desapercibido. Y de hecho mejoró mucho la calidad de vida de la ciudad en la que vivía y ese era su objetivo también, que la gente viva bien, porque la idea del tipo no iba por ese lado, digamos, sino que la idea del tipo era lograr un lugar de poder y de confianza en la gente como para que mañana diga, bueno, vamos a conquistar esta parte del territorio y la gente diga, obviamente, es lo que dice el líder, es lo que está bien. ujú. Vendía estafas piramidales. Claro, algo así. ¿Querés ser tu propio jefe? Les decía. Claro. Y la verdad que fue muy divertido jugar, primero que nada porque el personaje era divertido, y segundo porque era divertido ese juego, era esa cuestión de todo el mundo sabía que mi personaje era maligno, pero nadie lo veía hacer cosas malignas, y de hecho la única vez que se enteraron que era malo, que lo persiguieron por ser malo, fue por metagame. O sea, y Sí. fue casi a la fuerza, digamos, como que el DM dijo, bueno, les voy a dejar pasar esto para que ustedes sepan y
no había motivo para eso realmente. Pero sacando esa única vez, nunca tuvieron motivo para eso. Y era bastante malo el tipo, ¿eh? No era Sí, muy educado. pero tenía un comportamiento súper pulcro y era un tipo recontra tranquilo con el cual te podías sentar a tomar un trago y hablar de cualquier cosa, porque creo que una de las cosas que más se notaba de ese personaje era su inteligencia, en el sentido de saber qué palabras decir y con quién hablar, de qué hablar, y que era muy observador y estaba como ahí muy al pendiente, a su manera, al pendiente de todo. Yo creo que, de nuevo, de personajes más haya disfrutado jugar por ser maligno, creo que ese es el top uno. He tenido un montón de personajes malignos, pero creo que nunca los pude desarrollar tan profundamente como ese personaje que había llegado a ese nivel de poder explayar las dos cosas, digamos, la parte social y agradable y como Ujú. envolvente del personaje y al mismo tiempo toda la cuestión por debajo que era sumamente maligna y que si le dabas un centímetro estaba haciendo tres guerras al mismo tiempo, que obviamente no iba a pelear, ¿no? No, no, tenía una muy buena, era muy observador y tenía una muy buena labia para hacer que la gente a su alrededor hiciera las cosas que él necesitaba solucionar sus problemas usando a la gente alrededor y a la vez haciéndole creer a la gente alrededor que eso los favorecía y que eso estaba bien, porque todos iban re contentos Claro, bueno, es que a- la idea del tipo, o sea, como su diversión, porque ya lo último era por diversión directamente, era hacer que los demás hagan lo que él quería o crean lo que él les decía sin usar ningún conjuro. Y de hecho llegó a ser un hechicero de nivel muy alto y a lo último no usaba magia prácticamente. no, bebía vino Claro, y hablaba mucho. y hablaba mucho. Y después, Be- sí, Bebía vino y sabía cosas. Sí. claro. Y después la hija de ese personaje, que es la Clerida de la que estás hablando, me gustó mucho por el personaje en sí. Era muy maligna, mucho más maligna del padre. Porque el tipo al final lo hacía por diversión y ella no lo hacía por diversión, ella quería conquistar el mundo en serio. Y lo estaba haciendo aparte, no es que quedaba en un Mm. deseo. In Pero, Tiamat We Trust. claro, pero no me, en definitiva, no me pareció tan enroscado, era como mucho más frontal el personaje, era como, yo soy esto y lo decía a viva voz y no le interesaba a quien lo escuche, y tenía todo un costado como muy humano paradójicamente por un dragón rojo, pero como una cuestión muy sofisticada de ese lado, que era interesante en sí misma, pero no necesariamente por ser un personaje maligno. Me pareció mucho más desafiante de jugar el hechicero, que era muy manipulador, entonces es como que te hace estar como Ujú. con el cerebro en 1000% todo el tiempo, y la otra que era como un personaje muchísimo más emocional y más abierto a esa cuestión. Sí, aparte el hecho de que uno sea un hechicero que más allá de su poder en la arcana y todo lo que vos quieras, siempre tienden a ser personajes más de corte débiles frente a lo que se pueden llegar a encontrar en oposición si son deliberadamente malos a viva voz. La clériga como que se llevaba más el mundo por delante, porque aparte no arrancó siendo clériga y era un personaje combatiente, o sea, era un personaje que si no te iba a discutir precisamente las cosas por palabra y no te iba a hacer aceptar las cosas con palabra, capaz que te cagaba trompada. Sí, sí, es que ella imponía las cosas por la fuerza. El límite, que es lo que suele pasar muchas veces con los personajes malignos. Muchas veces con los personajes malignos es la supervivencia el más fuerte. Y en el caso de este personaje, primero que nada, era muy fuerte. Y segundo, ella estaba convencida que era la más fuerte. Entonces, existían pocas conversaciones, digamos. Y las conversaciones que habían eran debates filosóficos por diversión, básicamente. Pero a la hora de la verdad, era fuerza bruta y fuerza bruta. En cambio, el otro era como eso, mucho más sofisticado en el manejo de las influencias y de su parte maligna, justamente. Porque estaba este doble juego de no quiero que se den cuenta de lo que estoy haciendo realmente y era como una especie de desafío minijuego dentro del rol de personaje. Esto me lleva a pensar y a preguntarte, ¿cuál crees vos que es el maligno dentro de las clases de personajes que de hecho tenemos un podcast por cada una de ellas? ¿Cuál te parece la que es más fácil de llevar con un maligno y la más difícil de llevar con un maligno? La más fácil de llevar
En algunos casos me parece que es el clérigo, por esta cuestión de que te da como metas muy grandes, porque son metas que influyen o que tienen que ver con deidades, entonces no necesariamente tenés que perjudicar a la party, porque quizás el objetivo de la party sea algo a corto plazo, y te da como otra perspectiva, y eso me parece que es muy útil a la hora de rolear un personaje maligno. Y después un personaje con mucho carisma, como un hechicero, por ejemplo, puede que sea un poco más fácil, necesitas, o sea, demanda más como enfoque mental, digamos, pero podés zafar mucho porque tenés habilidad o sea, tenés mucha labia, entonces podés zafar de muchas situaciones o manipular mucho de las situaciones como para que no se note qué es lo que querés hacer. Pero de nuevo, eso ya depende bastante más del jugador que en el caso del clérigo, que puede ser la persona más buena del universo y aún así querer dominar el mundo a largo plazo, como un clérigo ya, por ejemplo. Ujú, Obviamente está el caso opuesto también, que es un clérigo de Cyric, por ejemplo, y es lo injugable esa cosa, mm, porque literal están locos y ujú, van a matar y mentir y robar y todo ujú. al mismo Lo tiempo. sé. Lo sé. Y sobreviví. Sí, Yo jugué una clériga de Cyric mucho tiempo y sobreviví. pero es el caso extremo opuesto, digamos. Para mí es lo más difícil también eso. Sí, yo discrepo un poco porque a mí me parece que un guerrero maligno es muy versátil. Entonces creo que por ahí quizás caería un poco en esto de la supremacía del más fuerte, pero me sigue pareciendo mucho más trabajoso llevar un mago maligno, por ejemplo, o un hechicero maligno, que son personajes que tienden a ser más blandengues y que tienen que ganarse las cosas a fuerza de interacciones de índole intelectuales o sociales. Sí, Eh, sí. Yo creo que también depende por dónde pase o sea, lo malo del personaje. Ujú, Si es un nigromante, por ejemplo, que sería el cliché, va a ser más difícil porque es más obvio que sos maligno. Si es más que nada por una cuestión, como hablamos antes, del punto de vista del personaje o de la ética del personaje, quizás sea un poco más fácil esto de a fuerza de intelecto, como llevarlo adelante. Creo que hay otras clases que son difíciles por el hecho de que te obligan a ponerte creativo con esto de por qué sos maligno. Como los pícaros, por ejemplo, que está bien, podés hacer la típica soy un asesino, pero de nuevo, es como que tenés que pensar bien qué tipo de asesino o por qué sos asesino. Si estás en una partida buena es porque te puedes llevar a la tumba muy rápido. ujú. Y Y aparte porque te lleva a tener que analizar los métodos mediante los cuales vos llevas a cabo tu oficio, claro, porque claramente no podés pasar corriendo un día, degollar a tu objetivo adelante de tu parte y después seguir como si nada. tal cual. Y después creo que también en el lado de lo difícil, o sea, en tercera edición hubiese sido el Guardia Negro y en quinta edición podríamos decir un rompejuramentos. Si tu party sabe que vos sos un rompejuramentos y que por ende sos maligno, es como que ya te ponen el foco y ya la party tiene que estar configurada para que eso funcione, porque si no es muy difícil de eso, de llevar adelante. Realmente. Esa cosa no debería existir. Esa cosa es Mm, muy difícil sí, de de hecho, sí. tragar. Ya desde el título te predispone a que si vos tenés si vos tenés a alguien en tu party que rompió con algo tan sagrado como un juramento, no es un tipo de confianza, por más Exacto, que se comporte bien. exacto. Es como viene con una especie de estigma o con una especie de karma ya desde el concepto de personaje, que el guardia negro no lo tenía. No porque el guardia negro era leal a su deidad o Ujú. a su patrón o lo que sea. Y que el brujo iría como en esa dimensión también. Lo que pasa es que yo me mantengo un poco lejos de los brujos malignos por esto de que tienen un patrón que como que te pone ciertas normas y ya no está del todo en tu control. Oiga, Em, patroncito, ¿puedo ir a cortarle el cuello a aquel? No. Ah. No, el problema es cuando te dicen anda a cortarle el cuello a aquel. Y No bueno, podés decirle otro día y... sí, No, sí, no. ahí voy, dame 5 minutos, le tenés que decir y te pones a scrollear en TikTok. Pero bueno, creo que hay un montón de clases que quedan ahí en el medio. Esto, exploradores, por ejemplo, pícaros, guerreros, bárbaros incluso. Sí, un concepto como druida maligno me parece bastante complicado de armar en la cabeza como para llevarlo a una mesa como un personaje que termine siendo sustancial. Y lo que pasa es que el druida maligno tendría que tender a algo tipo
Estaban quiere, los druidas, en Forgotten estaban los druidas de Talos, los druidas de las tormentas, claro, que tenían una deidad maligna y por ende eran malignos. y los de Maller también eran, ¿no? Los de Malar, sí. Lo que pasa es que uno era una malignidad que tenía que ver con la furia propia de venida del clima y de que no te importe si tiras un rayo arriba de una ciudad y haces pedazos a la gente, y el otro tenía que ver con la furia bestial y el salvajismo y lo salvaje presente en la naturaleza, entonces medio que tenían su vuelta. Bueno, Eh, tal cual. O sea, un tipo de malignidad de un druida podría ser cazo presas y me da igual quiénes sean, pero lo voy a hacer porque soy un depredador. Y otra también puede ser quiero exterminar a la civilización porque o a esta ciudad porque esté interfiriendo con la naturaleza y quiero que la naturaleza vuelva a la normalidad y entonces me los voy a cargar a toditos. y su moneo tormentas y tiro rayo, chau, todos a la bosta. ¡Te tiro el rayo! Bueno, creo que podría ser un modelo de druida. Creo que es piloteable igual. No sé en qué contexto de party sería piloteable, pero desde el concepto del personaje puede llegar a andar. De nuevo, creo que puede andar mucho más que un guardia negro que diga, muchachos, soy un guardia negro y adoro a Bane y voy a romperle la cara a lo primero que se me cruce. Porque bueno, eso es un poco más complicado. Sí, sí, es como... Igual creo que Guardia Negro de Bane también sigue siendo llevadero, pues siguen siendo gente inteligente y como Bane es una deidad legal maligna, tienen una serie de reglas a seguir peores, es decir, soy un clérigo de Talos, de Talona, de Sí, Loviatar, sí, definitivamente. saco un látigo con púas y vení pasa para el cuarto. Claro. El clérigo de Ilmater contento. Bueno, sí. Sí, 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 hay que poner una iglesia de Loviatar y una de Ilmatar enfrente. Sí, Así, puerta con puerta. las opciones entre malignos son múltiples y la manera de llevarlos también, pero siempre apelando a lo mismo, siempre apelando a que sea llevadero en un party, en un entorno de grupo, que pueda ser funcional y que no se quede solamente con el aspecto de su maldad como única cosa demostrable a lo largo de una campaña, para que no sea plano, básicamente. Sí, yo creo que también hay gente que justamente, o sea, con justificada razón, considera que el sistema de alineamientos es restrictivo y creo que este es uno de los claros casos donde más se aplica, que es con los personajes malignos, que es donde te da la sensación de que el personaje no puede ser, o sea, se termina sintiendo no natural, se termina sintiendo como muy sobreactuado, si querés, y hay que considerar eso, es una persona, es un ser vivo y salvo que esté loco, va a tener actitudes normales, a pesar de que tenga un eje moral y ético contrario a la sociedad, o a la mayoría de la sociedad por lo menos. Este maligno está vivo, hay que matarlo. ¿Dirigiste malignos? Dirigí Malignos, no tanto como los que jugué, pero sí, dirigí Malignos. No dirigí tantos Malignos buenos, valga la contradicción, ¿no? Duraderos, vamos a decirlo de esa manera. Y he estado muchas veces en la situación de advertirle a los jugadores, si haces esto, no le va a ir bien a tu personaje y bueno, muchas veces no le fue bien. Porque también está esa, ¿no? Si sos DM y tenés un personaje maligno que va pateando guardias por la calle todo el tiempo, y tiene que haber consecuencias. Y sí. Pero sí, sí, he dirigido algunos personajes. No sé si dirigí alguno que no haya sido tan cliché. Creo que no. ¿Y vos dirigiste personajes malignos? Que dirigí los tuyos. Sí. Además de los míos. Sí, sí. Dirigí malignos relativamente duraderos. No, a ver, buenos malignos, bien llevados y todo, además de los tuyos. Creo que uno solo que perduró bastante. Bueno, sigo sin contar los de Mundo de Tinieblas porque es un juego que está hecho para que, como que no hay hay un claro oscuro entre el bien y el mal, entonces los personajes cajonean siempre entre ser buenos, hacer cosas buenas y malas. Pero sí dirigí de hecho era hechicero de segunda edición. Era maligno, andaba en un party bastante grande de jugadores porque era una mesa bastante grande y duró un montón de tiempo
encubriendo bastante su condición de tener actos de maldad, pero nunca dirigidos hacia la gente de su grupo. Bien. Después dirigí otros malignos, dirigí de hecho un clérigo de Tempus que era muy malo, pero no duró 3 partidas. Ah. Sí, el monje del party lo empujó adentro de un volcán. Ok, está bien. Sí. Pero bueno, después te dirigí varios personajes a vos, te dirijo a vos actualmente un personaje. Es llevadero cuando tenés un jugador que te juega un maligno inteligente, cuyo comportamiento es acorde a lograr grandes objetivos, aún con su condición de malo. Y después también dirigí al hechicero que se hizo malo porque lo atacó una horda de paladines. Por Dios. No tengo ni la menor idea de por qué se te ocurriría que una horda de paladines puede atacar una aldea y vos te haces malo por eso, pero bueno, fueron muchos más de los otros. Eso sí. He tenido mucha gente en mesa a lo largo de toda mi vida como DM de D&D, de diferentes ediciones. He tenido mucha gente en mesa que se ha hecho personajes malignos, claramente malignos, y no han durado nada, porque el maligno insustancial también se aburre, el player se aburre. Sí, claro, es que se transforma en algo mecánico, tengo que hacer cosas malas. Se agota rápido ese... Se agota rápido, sí. Entonces también hay una parte en la que muchos de esos personajes van al muere porque su party no lo toleran o porque hacen cosas demasiado explícitas y que obviamente los NPCs no dejan pasar. Y mucho de eso también ocurre porque el player se cansa de jugarlo, le termina resultando un PJ pesado y lo tira al muere para poder cambiar de personaje. Que a mí me ha pasado más de una vez de tratar de guiar a los jugadores a que le cambien de perspectiva al personaje para no abandonarlo, para no perderlo, pero por ahí, qué sé yo, termina resultándoles también un poco una experiencia no del todo grata y prefieren arrancar con algo nuevo. Sí. Una última cosa, ya que hablamos de clases, de alineamientos y ahora esta extensión de malignos, si vos tuvieses que elegir entre personajes buenos o personajes malos, ¿cuál es tu predilección a jugar? Personajes malos. Uy, sales es malo. No sé si es una regla general, ¿no? Pero he tenido personajes malos que me han gustado mucho, como decía antes. Creo que hay una satisfacción que el personaje bueno no te puede dar, que es esa de estar en la zona perfecta de estoy congeniando con la party bien y al mismo tiempo estoy logrando lo que quiere lograr mi personaje. Hay como un equilibrio ahí que a veces es difícil de lograr, por lo menos al principio, cuando empezás con el personaje es difícil de llegar a ese punto, pero una vez que estás ahí es recontra satisfactorio, para mí por lo menos. Y el personaje bueno en ese sentido es como unidireccional. Siempre, o sea, si congenias con la party estás avanzando y es como que está implícito. Me encanta jugar personaje bueno, de hecho los paladines están entre mis clases favoritas. Pero creo que el personaje maligno tiene ese plus, digamos, que es un plus de dificultad y al mismo tiempo, por lo tanto, es una gratificación, digamos. ¿Y en tu caso? No podría elegir los malignos porque lamentablemente Paladín me lleva siempre, me va a tirar siempre para ese lado. Me gusta jugar un buen maligno, he disfrutado mucho de esa clériga. He tenido otras clases de personaje también, no solo clérigos, porque mencioné justo dos que las dos son clérigos. Pero tuve guardia negro, tuve un guerrero maligno, pero sí, es cierto que el personaje bueno es más llevadero en cualquier entorno. Y la parte que a mí me gusta de eso tiene que ver con que te permite no tener que estar preocupándote por un aspecto del personaje, porque de cualquier manera encajás dentro del grupo y eso te permite también trabajar otros aspectos. Es como que la balanza está bastante equilibrada, salvo por el hecho de que si eligiera malignos, no podría jugar paladines y amo los paladines. Entonces me voy... Sí podrías. Lo tuve, pero que viviera en el piso no fue una cuestión de... Pero lo tuve. Tuve un pala de la venganza, creo que dentro de
toda la urticaria que me da todo lo que hicieron en quinta edición con los paladines, el pala de la venganza lo tolero, el otro ni me lo menciones, pero el de la venganza lo tolero, lo tuve, me gustó. No tuve mucha suerte con el personaje, pero eso fue una cuestión más de los dados que de otra cosa. Pero no, si me dijeras, tenés que elegir entre personaje bueno, personaje maligno y no podés volver a jugar el otro nunca más, me tiro por los buenos porque no podría vivir sin paladines. Mi lado clérigo de Jar llora en un rincón, pero bueno. Bueno, entonces los voy a agarrar y lo voy a convertir. Va a estar solito ahí. Bueno. Te has salvado de los Smite, Smite débil en la frente todavía, así que no me tientes. Se me ocurre para preguntarle a quien esté escuchando y que nos deje en la caja de comentarios o que se una a la comunidad de Discord también si quiere charlar de esto más extensamente. ¿Cuál es el tipo de personaje que más le gusta? Si ha jugado personajes malignos que hayan durado más de 2 partidas. Que nos dejen algún comentario respecto a eso. También recordarles que tenemos el Patreon al que se pueden sumar si les interesa eso. Y si no, también tenemos la Tecito App por si quieren invitarnos un trago para ver si se nos afloja un poco la lengua y seguimos 3 horas más hablando de cualquier tópico que se nos cruce por la mente. También contarles un poco a los que nos escuchan que digamos que estamos ahí en planes de hacer esto mismo que hacemos y grabamos y subimos en video, en vivo y en directo, como para saber opiniones, saber si les interesaría estar en el chat en vivo, poder tener un diálogo, una interacción con la gente. Por ahí nosotros hablamos en un video y le van surgiendo preguntas o cosas y es más difícil interactuar en comentarios indirectos. En un directo precisamente podrían hablar con nosotros, charlar con nosotros y estar, digamos, invitados en el mismo bar todos juntos. Así que lo cuelo por ahí a que nos digan en los comentarios si les interesaría estar en un directo hablando de asuntos roleros varios. Sí. Imagino que a nosotros nos cuesta bastante mantenernos en el eje de la conversación porque solemos ramificar bastante, pero puede llegar a ser divertido que nos juntemos unos cuantos y empecemos a hablar de distintos temas. ¿Eje de la conversación? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, nosotros somos aliados de la conversación. Bueno, eso fue todo por hoy. Si les gustó el video, por favor denle like. No se olviden de suscribirse y activar la campanita si es que no lo han hecho aún. Por el momento nos vamos a ir retirando del bar. Y nos vemos la próxima. Chau.